motivo de esta rueda de prensa es que hoy podemos decir que definitivamente, y tras casi 8 años de lucha por equiparar los salarios de los trabajadores transfronterizos con los trabajadores de la propia ciudad, esto se ha cumplido. Es decir, hoy podemos decir que por fin se ha acabado ya con la discriminación salarial que había con este colectivo de trabajadores. Ayer hemos recibido la sentencia firme y definitiva del Tribunal Supremo de lo Laboral contra el recurso de casación que había hecho la patronal contra las sentencias favorables que había habido en Melilla y en el Tribunal Superior de Justicia de Málaga. Yo quiero recordar que todo empezó en el 2007 con la aprobación del cuarto Convenio General de la Construcción, en el establecimiento de unos salarios mínimos establecidos en el artículo 46.2 de ese convenio. Durante el año 2007 y durante el año 2008 intentamos por todos los medios con la patronal de Melilla que se aplicara lo que decía ese artículo. La negativa de la patronal de Melilla a aceptar lo que ponía en ese artículo nos obligó a este sindicato a presentar una consulta en la Comisión Nacional Paritaria del Convenio, que está en Madrid, una comisión paritaria formada por los sindicatos y las patronales de la construcción, y en diciembre de 2008 la patronal de esa comisión paritaria afirmó que los trabajadores transfronterizos tenían el derecho a percibir las remuneraciones que venían en el convenio colectivo. A pesar de eso, a pesar de ese dictamen de la comisión paritaria que ha obligado cumplimiento para todas las partes, la patronal de Melilla insistió una y otra vez en negarse sistemáticamente a pagarle a los transfronterizos de Melilla el salario que les correspondía. Es más, había un plazo de casi 4 años para equiparar esos salarios, tal y como hicimos con el resto de los trabajadores de la ciudad, y a los trabajadores transfronterizos se negaron una y otra vez diciendo que no les pagaban esos salarios. Nos vimos obligados, concretamente el 15 de octubre de 2010, y yo presenté demanda de conflicto colectivo en el juzgado de lo social de Melilla contra la patronal y contra Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras evidentemente se negó a firmar la demanda conjuntamente con nosotros y nos vimos obligados, por tanto, a demandar a las propias Comisiones Obreras. Desde entonces, desde ese 15 de octubre de 2010, pues hemos estado en un largo devenir jurídico, con celebración de juicios que luego fueron anulados, con una jueza que cerró el juicio que fue cesada, que se marchó sin dictar sentencia, luego se le autorizó a dictar sentencia meses después, la sentencia de juicio se tuvo que repetir, y que tanto el primer juicio que se repitió como el segundo que fue válido, la sentencia fue favorable a los trabajadores. A partir de ahí, en vez de venir esas razones, la patronal de Melilla lo que hizo fue intentar que esa sentencia se viniera abajo. Recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se lo denegaron y terminaron poniendo un recurso de casación en el Tribunal Supremo de lo Laboral. Y ayer llegó la sentencia definitiva diciendo que los trabajadores les es de aplicación los salarios desde la vigencia de ese convenio del 1 de enero de 2007. Y por tanto, hoy para la UGT es un día de satisfacción, es un día de alegría, porque este sindicato una vez más, en su empeño, ha puesto las cosas en su sitio y ha defendido una vez más a quienes consideramos y se trataban injustamente. Y hemos aparcado definitivamente en la historia negra laboral de esta ciudad esta situación de discriminación. ¿Qué entendemos que deben de hacer los empresarios en estos momentos? Los empresarios en este momento lo que deben de hacer es actualizar automáticamente
las nóminas deben de actualizarlas automáticamente. Es decir, empezar a pagar a los trabajadores ese 25% de salario que no se les está pagando. No estamos hablando aquí de una pequeña cantidad, estamos hablando del 25% de un salario que no se les está pagando. Y evidentemente los trabajadores están en su perfecto derecho y de forma individual a exigirle a la patronal y en aquellos centros de trabajo donde han estado a demandarle las cantidades que se le adeudan desde entonces. Nosotros entendemos que desde el 2007 al 2011 de forma pormenorizada y quintas partes, porque la subida fueron de quintas partes, y a partir de 1 de enero de 2011 pues automáticamente todo el salario en su conjunto. Todas esas cantidades se las deuda a estos trabajadores. ¿Con esto hemos acabado con el conflicto transfronterizo? No, quedan otros pendientes, evidentemente. Pero es verdad que hemos acabado con una discriminación salarial tremendamente injusta, simplemente porque se trataba del colectivo de transfronterizos. Y lo ha hecho este sindicato. Cuando al otro le dijimos vamos a denunciar, dieron marcha atrás y dijeron que no. Por eso no hemos entendido muchas veces enarbolar banderas, porque si en las mesas de negociación no se consigue, acudimos a la justicia. Y nosotros no nos tembló el pulso a la hora de mandar a las patronales de Melilla. A ellos por lo visto sí. No nos dedicamos en esta organización a denunciar a trabajadores, aunque sus críticas sean duras algunas veces. Desde luego este sindicato no se dedica a esas cosas. Nos dedicamos a defender a los trabajadores, no a denunciarlos, ni a exigirles cantidades de dinero en los juzgados. Y por tanto nosotros hoy, que vamos a seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades y sin prometerle a los trabajadores cosas que no podamos realmente conseguir, vamos a seguir trabajando por la igualdad de derechos de los trabajadores transfronterizos en esta ciudad, porque nos parece injusta demasiado las situaciones que existen. Una, en el tema de la renovación de los permisos, nos parece una barbaridad que tengan que renovar de esa forma, sistemáticamente, que les cuesta un dinero. Otra, el que estén pagando por el desempleo y ellos van al desempleo y no lo cobran, nos parece terriblemente injusto. El gobierno tiene que terminar decidiendo si le va a pagar desempleo, pues tendrá que dejarlo de descontar por el desempleo. Lo que no se le puede descontar a un trabajador es que pague por el desempleo y luego no le paguen, que nos parece terriblemente injusto. Nosotros seguimos trabajando en ese campo, seguimos trabajando con la compañera responsable en Madrid del Departamento de Migraciones en este asunto. Una pregunta. Para que los trabajadores reciban todo lo que no se les ha pagado durante estos años, ¿tienen que acudir a la justicia obligatoriamente? Yo me temo que los trabajadores tendrán que recurrir a demandar las cantidades a los trabajadores. Lo lógico y lo normal que después de una sentencia del Tribunal Supremo, que es firme, las empresas deberían de abonar voluntariamente a los trabajadores esas cantidades que se le adeudan, porque se lo exige la justicia. Yo me temo que los empresarios no van a querer pagárselo y tengamos que iniciar un proceso de reclamación de cantidades individuales de cada uno de los trabajadores. Y sería desde el año 2011. La sentencia dice de forma taxativa: el convenio es de aplicación desde el 1 de enero de 2007. Lo dice taxativamente. ¿Cuántos trabajadores hay afectados por ejemplo? Pues es que eso es dependiendo del número de trabajadores que hubiesen cada año trabajando, de cada mes o cada... No tienen más. Sabéis que el sector de la construcción funciona como funciona, ¿no? Es decir, una vez hay más, otra vez hay menos, unos meses hay más, otro año hay más, otro año menos, es que no hay un número... Es como
un 25% de cada mensualidad, lo que se le da. Sí, están cobrando un 25% menos del salario mínimo de convenio. ¿Y no tienen miedo que la aplicación de esta sentencia, que me parece justa, dificulte la nueva contratación de trabajadores transfronterizos que entiendo que no contratan porque es mano de obra barata? Yo no lo entiendo así. A mí me parecería una aberración que se estuviese contratando a los transfronterizos por ese 25%. Nosotros entendemos que no es así. Yo desde luego no voy a apoyar esa tesis. Nosotros no creemos que sí. Nosotros entendemos que los empresarios no han entendido que esos trabajadores tienen los mismos derechos de Melilla y se han negado sistemáticamente, y ese ha sido su argumento. Tratar de confundir a la gente, tratar de confundir el plus de residencia con el salario mínimo del convenio colectivo. Eso es lo que han tratado de hacer. Y evidentemente pues su razonamiento pues no ha sido aceptado por los diversos tribunales. ¿La sentencia es firme o cabe recurso por parte de la patronal? Firme. Estamos hablando del Tribunal Supremo. Por tanto, ¿qué cantidad podemos estar hablando por mensualidad? Hombre, no de una persona imagino que será muy complicado. Pues mira, yo puedo estar diciendo que un peón en el año 2014 podemos estar hablando de unos 2.300, 1.400 euros al año. 2.300, 2.400. Estamos hablando de unos 200 euros de un peón. 200, 210, 190, depende del año, de la subida salarial que hubiese habido cada año. 200 euros al año, ¿no? No, mensuales. Mensuales. Es que es mucho dinero que se han estado ahorrando. Injustamente. ¿Y me puede explicar cómo justificaba la patronal esta diferencia salarial? ¿Cómo la han estado justificando? No tienen nada que justificar, no lo han pagado y ya está. Ya, pero ¿cómo ellos decidían pagar distintos salarios? ¿En base a qué? Pues en base a que ellos entendían que el 25% del plus de residencia que forma parte del salario mínimo en Melilla, pues ellos entendían que como no son residentes no se les tiene que pagar. No, pero mire usted, es que eso se englobó en lo que es el salario mínimo a nivel nacional, y por tanto como se englobó en el salario mínimo nacional, usted está obligado a pagarle ese 25%. Y ahora se lo llame como quiere. Lo llame Pepito, lo llame Juanito, lo llame el concepto no sé qué, pero es un concepto que tienen ese 25% se lo tienen que pagar. Y la denominación nos da exactamente igual, siempre que se ajuste dentro de los parámetros legales del convenio colectivo. ¿La UGT tiene previsto reunirse con los transfronterizos para explicarles todo esto e informarles de cuáles son los pasos a seguir? Por supuesto, la semana que viene. La semana que viene tendremos que informarle de todo esto. ¿La patronal tiene ya conocimiento de la sentencia? No lo sabemos, pero se la vamos a hacer llegar nosotros. Pero me imagino que si la tenemos nosotros, la tendrán ellos, que son los que recurrieron al Tribunal Supremo. Ya, de momento no hay ningún contacto entre sindicatos. No, es que la sentencia, la comunicación ha sido ayer, cuando se ha producido. ¿Y la fecha de la sentencia? Pues la fecha del otro es el 3 de febrero de 2015. La fecha. Y una última pregunta. Como entiendo que a lo mejor a lo largo de estos años hay trabajadores que ya no están viniendo a Melilla, ¿cómo van a contactar con ellos para que...? Bueno, yo creo que nosotros tenemos mecanismos para llegar al máximo número de trabajadores. Ten en cuenta que esto pues, se va a extender, evidentemente, por todas partes. Entonces, nosotros tenemos un importante número de afiliados, un importante número de delegados sindicales en la empresa, y les haremos llegar la noticia y pondremos los mecanismos
Primero vamos a intentar que las empresas paguen, que la gente venga y vaya cada uno a su empresa y le diga si le van a abonar o no. Y si no es así, pues evidentemente esto es una tabla de multiplicar. Tantos meses por tantos meses trabajados, por tantos años, por tanto tal, esto es lo que me debes. Quiero entender que el UGT se va a reunir con la patronal para hacer algo. Bueno, nosotros le vamos a comunicar por escrito vía oficial la sentencia y le vamos a enviar un documento diciéndole que actualicen las nóminas ya y abonen los atrasos a los trabajadores. En la misma proporción, desde que el 1 de enero de 2007 empezamos a aplicar la vigencia del cuarto convenio colectivo, del cuarto convenio general colectivo de la construcción, que establecía los salarios mínimos que tenían que percibir los propios trabajadores. Gracias. ¿Alguna pregunta? Y yo, por último, en relación a algo que ha salido anunciado recientemente en los medios de comunicación, de que si no han presentado, que si el sindicato obrero, Comisión Obrera no ha denunciado a los trabajadores transfronterizos y a un dirigente de la UGT, yo tengo que decir que lamentablemente Comisión Obrera ha traspasado una línea roja. Por tanto, allá ellos, esto tendrá sus consecuencias evidentemente, porque quien agrede judicialmente a un sindicalista de la UGT está agrediendo a toda la Unión General de Trabajadores, y además nos parece que se ha hecho totalmente de forma injusta. Y a nosotros unos trabajadores nos pidieron esta sala para dar una rueda de prensa. Esta organización, que no es la primera vez que ha ofrecido estos salones, yo puedo decir que en esta sede ha dado rueda de prensa en los años 90 hasta el sindicato clandestino de la Guardia Civil. Por tanto, el tratar de hacernos responsables a la UGT de que unos trabajadores no hayan estado conformes con la actuación que hayan tenido en ese sindicato en relación a sus problemas, no trate de hacernos a la Unión General de Trabajadores responsables de esas declaraciones, porque nosotros lo único que hicimos es facilitarle este local para que se pudieran dirigir a ustedes. Ni nosotros hemos intervenido, ni somos responsables de sus declaraciones, y entendemos que Comisión Obrera traspasa una línea roja. Y por otro lado, además nos exige dinero, como últimamente he leído a través de su secretario general, que no sé si es secretario general ya hoy o no lo es, que no tengo ni idea, de que tenían problemas económicos. Evidentemente no sé si es que tratan de que nosotros solventamos con nuestra maltrecha economía que tenemos también en la UGT, le solventamos el problema. Pero desde luego yo creo que hay una pérdida de papeles por parte de comisiones obreras que no entendemos de ninguna forma esta demanda. Y mucho menos por las críticas de unos trabajadores. Ya no voy a hablar de la UGT, sino simplemente el que unos trabajadores te critiquen, pues forma parte de nuestra mochila. Es decir, somos gente que nos dedicamos a una actividad, unas veces lo hacemos bien, otras regular, otras muy bien, y a veces que nos equivocamos porque no somos perfectos. Y por tanto estamos sometidos a las críticas. Y si las críticas... Yo no he visto nunca, ni he leído críticas que puedan ofender el honor de nadie, ni de las personas. Simplemente hay que entender también los trabajadores que puedan estar cabreados por una situación. Y eso, una organización seria tiene que asumirla. Tiene que asumirla. Lo que no se puede revolver contra los trabajadores cuando los trabajadores lo están pasando tan mal de fuera. Eso es lo que este sindicato no entiende. Y no entiende el devenir del secretario general de Comisión Obrera, que hoy, en serio, no sé quién es. Os lo puedo asegurar que hoy no sé ya quién es. No sé si está el mismo, si ya lo han cambiado, si ha dimitido en diferido, no lo sé. Os lo digo honestamente, no lo sé. Nosotros no lo sabemos. ¿Vale?